Ok, entonces, bienvenidos todos hoy día a la clase de sistemática de mamíferos de la Universidad de San Simón. Eh, el día de hoy tenemos el placer, el honor y el tremendo gustazo de tener a un colega increíble de la mastozoología boliviana, que es Jorge Salazar Bravo. Jorge ha accedido muy gentilmente, pero muy gentilmente a compartirnos un poco su experiencia en cuanto a ecología de mamíferos e importancia en enfermedades zoonóticas emergentes. Jorge tiene una experiencia desde que yo era chiquito, yo ya lo conocía a él de mayorcito. Eh, y tengo que decir que es realmente un placer tenerlo a Jorge aquí. Yo, de verdad, o sea, una de las primeras personas que yo he conocido en la carrera de biología, cuando entraba yo el día uno a la carrera de biología, ha sido a Jorge, cuando fui a visitarlo a la colección boliviana de fauna. Y le dije, Jorge, me interesan los murciélagos, ¿qué podemos hacer? Y Jorge lo primero que me dio fue un artículo que se llamaba Los murciélagos de Lima, de los alrededores de Lima, o algo así. Una monografía de los murciélagos de los alrededores de Lima. Es el primer artículo que he tenido en mis manos en mi vida. O sea, la primera vez que he visto un artículo y qué se refería. Entonces yo siempre he pensado que le debo una parte muy importante y de mucha influencia obviamente a Jorge en mi propia carrera. Entonces siempre he querido tener la oportunidad de poder tenerlo aquí en la clase, que es un gustazo impresionante poder tenerlo. Jorge es biólogo de San Andrés, en La Paz. Ella ha estado durante varios años, como 5 años, trabajando de curador en la colección boliviana de fauna, que es donde yo lo conocí. Y después se fue a hacer un doctorado en biología a Nuevo México, y ahí se nos perdió. Y de ahí para entonces perdimos a alguien localmente, pero nunca se ha desconectado de Bolivia. Ha estado siempre muy cerca a todos nosotros, trabajando muy de cerca con investigadores nacionales, entonces nunca lo hemos perdido. La pena es que no está a la vuelta de la esquina como para ir a molestarlo. Em, y ha trabajado especialmente durante su doctorado en la filogenia de Calomis, unos ratoncitos eh, bellos con pelajes alucinantes. Después ha hecho su postdoc en Nuevo México, trabajando con hantavirus en Panamá y Chile, y ha estado de profesor por varios años en Texas Tech University, en el Lubbock. Actualmente Jorge es director del Centro Internacional de Estudios en Zonas Áridas desde el 2019 en la misma universidad, en Texas Tech. Es miembro fundador de ABIMA, que ahora es la Red Boliviana de Mamíferos, y director y miembro de la mesa directiva y muy involucrado con la American Society of Mammalogists hace años atrás, que también son los que me introdujo a la American Society of Mammalogists. Eh, y actualmente está trabajando en proyectos estudiando el rol de la ecología y evolución de mamíferos en enfermedades emergentes. Mucho trabajo en Panamá, en Colombia, obviamente relacionado a Brasil, cosas en Chile y aquí en Bolivia. No tengo que decirles que tiene una carrera impresionante con más de 122 artículos publicados en Science, en el Proceedings, el Phylogenetics, o sea, tiene un currículum gigantesco y es un lujo tenerlo aquí. Es un gran amigo, un gran colega, un profesor, un mentor para muchos de nosotros y que estamos muy contentos de poder escucharte un poquito y gracias por tu tiempo. Sé que es una hora más temprano allá, has tenido que madrugar, pero muchísimas gracias Jorge por el esfuerzo. Entonces yo voy a dejar de compartir y ahí te dejo la clase. Gracias, Lucho, gracias. Y a ver, voy a abrir esto, me voy a compartir. Ok, bueno, la primera diapositiva, el primer slide, la ecología de los mamíferos y su importancia en enfermedades zoonóticas emergentes. Sí, se la ve muy bien.
Gracias, Lucho, por la invitación. Es siempre un gusto para mí hablar de este tipo de cosas, en particular para Bolivia. O sea, obviamente eh, es un placer especial para mí participar y trabajar con gente que está tan activamente involucrada en la educación, en la formación de personal, en la investigación, en la ciencia en Bolivia. Hacer hoy día es hablar un poco de las cosas que hemos hecho nosotros aquí en el laboratorio. Como tú dices, tenemos una trayectoria un poco larga y a través de todos estos años hemos hecho un par de cosas que voy a tratar de poner en el contexto de un par de preguntas que creo que son interesantes, que son importantes desde el punto de vista de la ecología de enfermedades en general, de la importancia de los mamíferos y de conocer la ecología de los mamíferos para entender lo que son enfermedades emergentes en Bolivia en particular, pero en otras regiones del neotrópico y en otras partes también. Y voy a terminar con una solicitud, más que otra cosa. Es que la única razón por la que, perdón, la única razón por la que yo pude hacer este tipo de cosas fue porque allá en Bolivia, en la UMSA, recibí una educación excelente, perdón, y amplia, ¿no es cierto? Entonces, la capacidad, la posibilidad de utilizar, de tener una buena base, que es la que recibimos allá en la universidad, amplia, sí, ¿eh? De hecho, un poco tan amplia que nos costaba un poco decidirnos para dónde irnos, pero la posibilidad de hacer este tipo de preguntas, de preguntar este tipo de preguntas, de hacer este tipo de investigación, es solo posible si es que tenemos una educación amplia, una educación que incluya varios aspectos, desde la parte molecular hasta la parte organísmica, y que a uno se le permita hacer investigación bueno, desde cuando uno esté interesado en realidad, porque esa fue mi experiencia ya en La Paz, ¿no es cierto? Yo sé que en otras partes de Bolivia es a veces un poquito más difícil de hacer, pero creo que también hay oportunidades para hacer investigación en los centros, tremendos centros de investigación que tenemos en Bolivia, en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz, en otras partes. Bueno, entonces, voy a comenzar con el tema ahora. Entonces, quiero agradecer un montón de gente, antes que nada, gente que está en el laboratorio, me ha guiado, me ha ayudado muchísimo, desde virólogos y ecólogos hasta que ya eran profesionales de mucho tiempo, hasta estudiantes de pregrado y graduados que me han estado, o sea, con los que he discutido de estos temas, he aprendido de estos temas. Es la gente que está a la derecha y a la izquierda, abajo, abajo a la izquierda. Se ve la flecha, el mouse. Eh, Sí, Tengo se ve. varios mentores, 4 mentores en particular que quiero mencionar desde el punto de vista, digamos, de este tipo de investigación, porque eran ecólogos amplios, el doctor Yate, un ecólogo sistemático también que tenía el mismo interés de responder preguntas amplias, ¿no es cierto? Joe Cook y Scott Gardner en el medio, que fueron fundamentales en mi formación y hacerme dar cuenta que sí podía. Y Colleen Johnson, la señora al medio, que es una viróloga bastante conocida, que me introdujo a uno de mis colegas más cercanos, que es el profesor Tadeo Figueiredo, aquí en la derecha, arriba, cerca del mar. Estábamos aquí dando una presentación en un congreso y aprovechando un poco de espacio nos fuimos por el mar. Bueno,
agradecer a los financiadores que nos han permitido hacer varios de estos tipos de trabajos. Bueno, el laboratorio de mastozoología neotropical que manejo aquí en Texas Tech tiene dos áreas de investigación básicamente. Y estas dos áreas de investigación, la importancia de estas dos áreas de investigación dentro de lo que hacemos está más o menos representada en el tamaño del diagrama de Venn, digamos, ¿no? Entonces, lo que hacemos principalmente está asociado con sistemática, con biogeografía, con evolución de mamíferos en general, no solamente del neotrópico, pero también hacemos varios, y hemos estado haciendo por varios años ya estudios sobre la biología de zoonosis. Y ustedes pensarán, ¿qué tiene que ver la biología de zoonosis con la sistemática, la biogeografía, la evolución de mamíferos? El tema es que están unidas y ese punto que está el área central, donde está delineado en rojo, lo que une esos dos puntos es que son los mismos grupos de mamíferos en los que nos hemos concentrado para hacer sistemática, biogeografía, evolución, taxonomía, descripción de nuevas especies, entender patrones de distribución, etcétera, pero también son estos grupos que están asociados con enfermedades zoonóticas. Entonces, nos han dado la oportunidad de hacer ambas cosas, hacer preguntas de tipo bastante teórico, bastante digamos, específico, y otras cosas en las que nos han ayudado a conseguir algo de financiamiento, pero que también tenían el sentido de darle de regreso, digamos, a la sociedad, cuestiones más o menos de salud, etcétera, ¿no es cierto? El tipo de cosas, las líneas de trabajo que tenemos en el laboratorio, igual están más o menos descritas aquí en estas tres regiones, en estos tres temas grandes. Tenemos cosas como hemos estado haciendo ya por varios años, cosas con evolución viral, evolución de los patógenos, cuestiones moleculares que tienen que ver con la evolución de enfermedades, por ejemplo, y hoy día voy a hablar un poquito sobre las figuras del medio, la figura B y C, pero también tiene que ver con ecología de pequeños mamíferos. Esto es una cosa que desarrollamos bastante en Brasil, hemos hecho algo en Bolivia, también voy a hablar un poco de eso. Y, como digo, la parte de evolución, biogeografía sistemática en mamíferos, que es un poco lo que nos ha estado tomando o lo que nos ha estado manteniendo un poco más ocupados últimamente, ¿no? Entonces, bueno, con esa presentación, esta es la estructura de la presentación hoy día. Voy a hablar voy a hacer una introducción general, voy a mencionar un par de cosas que creo que es importante que todos tengamos en la mesa y estemos considerando, digamos, para tener una idea de por dónde viene la cosa. Después voy a tratar de responder a esta pregunta, que yo creo que ya está más o menos clara. No solamente la pregunta, sino también la respuesta. ¿Ya? Cuando yo comencé a hacer este tipo de investigaciones a principios de los años 2000, esta pregunta era la pregunta principal de qué es lo que queríamos entender. ¿Qué es lo que hace a una especie un buen reservorio de enfermedad zoonótica? ¿Ya? Y como en toda pregunta biológica o de origen que tiene aspectos biológicos, uno tiene que considerar los dos aspectos. Tiene que considerar el aspecto de la filogenia, el aspecto histórico, la parte genética, la parte un poco reduccionista, si uno quiere, pero también tiene que tener la oportunidad de darse un par de pasos para atrás y empezar a mirar los aspectos más actuales, más ecológicos, más temporales, más digamos, lo que está pasando en este momento, ¿no? Entonces, eso es una de las bellezas de la biología evolutiva, en el sentido de que nos permite hablar de estas cuestiones de perspectiva en el tiempo y en el espacio con una facilidad abrumadora, ¿no es cierto? Podemos hablar sobre la historia filogenética de un grupo, la historia viendo los caracteres genéticos de un grupo, y tratar de ver si eso nos ayuda a entender por qué. Y ustedes pónganle la pregunta ahí, en este caso, ¿por qué es una especie? ¿Por qué una especie es un buen reservorio zoonótico? Pero también nos da la oportunidad de dar un paso para atrás, como digo, y ver qué temas que tenemos que considerar en tiempo ecológico, en tiempo actual, ¿no es cierto?
Y eh, voy a darles la respuesta a esta pregunta en este momento. Es una combinación de las dos, pero básicamente tiene más que ver con la ecología que con la historia filogenética, y les voy a decir por qué en un momento. Luego voy a hablar de un par de enfermedades zoonóticas infames en Bolivia, otras no tanto. Eh, Dependiendo un poco del tiempo, podemos tal vez aumentar después o veremos cómo nos va con eso. Y luego, como digo, voy a acabar con unas conclusiones generales y una solicitud, la solicitud de mantener las mentes abiertas y de ponerse a pensar en grande sobre temas que sean complicados, porque a veces tenemos la tendencia a cerrarnos un poco en el tema específico, etcétera, pero hay la posibilidad, y esto está bien, hay que hacerlo también, pero hay que tratar también un poco de ver estos temas grandes que necesitan traer a la mesa diferentes grupos de gente. Entonces, bueno, un poco de generalidades. No se puede entender el estudio de la ecología de enfermedades en el vacío, ¿no es cierto? Se tiene que entender dentro de un contexto general. Y este contexto general es la idea de que estamos todos unidos en esta misma tierra. O sea, lo que está pasando a nivel de animales silvestres, que son los organismos que están aquí dibujaditos a la mano izquierda atrás, ¿no? Que tienen sus propias enfermedades, sus propios patógenos, sus propios virus, bacterias, hongos o lo que sea, pueden, dadas las condiciones correctas, que no son necesariamente fáciles de adquirir, sino dadas las condiciones correctas, y a veces con ayuda de vectores o a veces sin ayuda de vectores, así solamente, pueden llegar a causar enfermedad no solamente en los humanos, como se muestra aquí en la imagen roja, sino también en grupos que están bien cercanos a los humanos, que son los animales con los que estamos compartiendo prácticamente todos los días en las granjas y de los que estamos alimentándonos, chanchos, gallinas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la idea de que estamos en esta tierra y que estamos compartiendo, que realmente la diferencia desde el punto de vista de un virus, de una bacteria, de un hongo, es mínima, que antropomorfizando un poco, que para un virus es prácticamente casi lo mismo infectar un ratón que infectar o infectar un murciélago que infectar un zorro que eventualmente infectar humanos, ya que hay esa transversalidad tan grande a nivel de los microorganismos, tiene sentido que nosotros tomemos una perspectiva que se llama la perspectiva de la salud única o de One Health. Esa es básicamente la perspectiva filosófica desde donde hemos, no solo yo, sino gran parte de la gente que está haciendo este tipo de cosas, tratando de entender bajo qué condiciones los organismos se enferman, bajo qué condiciones hay lo que se llaman los saltos interespecíficos de virus, bacterias, patógenos, etcétera, etcétera. Entonces, este es el contexto filosófico para entender por dónde venimos, cuál es la aproximación para este tipo de investigaciones. ¿Y por qué? Porque hay varios estudios que ya han mostrado esto. Estos son un poquito antiguos, de principios de los años 2000, pero ya en ese momento ya sabíamos que los patógenos emergentes que estaban empezando a aparecer o que ya habían empezado a aparecer en la década anterior, tanto en la vida silvestre, o sea, enfermedades nuevas o enfermedades que no aparecían en esta zona pero que habían llegado de otras partes, ¿ya? Eran básicamente los mismos y causados por más o menos los mismos grupos que eran los patógenos que estaban produciendo enfermedades en humanos. Entonces, ustedes se fijan en estas dos gráficas, vean que es hay una diferencia cualitativa, digamos, en el tipo de
agentes de enfermedad que empiezan a causar enfermedades emergentes en la vida silvestre, ¿no? De virus, bacterias, protozoas, hongos, etcétera. Los hongos son menos que otros, por ejemplo, aquí, pero lo que es importante es que son virus y bacterias principalmente. Esos son básicamente los mismos grupos, con un poquito de diferencias en cuestión de taxonomía, lo que está causando los patógenos, o que son los patógenos emergentes que están infectando humanos. Entonces, son los mismos grupos, ¿no es cierto? Entonces tiene sentido pensar en esto como una sola salud, ¿no? Un solo mundo, una sola salud. Esta figura ya está un poquito antigua, pero el tema es importante y es fundamental. De más o menos los 1500 patógenos que se conocen infectan a los humanos, humanos de todo el mundo que se han causado enfermedades y en las que se ha podido identificar quién es el causante, si hay un agente que causa esta enfermedad, más o menos hay 1500 de esos en el mundo, ¿no? Tal vez ha variado un poco, pero no ha variado en órdenes de magnitud. Pero de esos, más o menos 1500 patógenos, como 60% son de origen zoonótico. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos son agentes que eventualmente o originalmente estaban en algún tipo de animal y que eventualmente llegaron a humanos o que de humanos llegaron a animales también. Entonces aquí hay, en este diagrama se ve una idea clara más o menos. Dentro del diagrama de Pi, se ve que de estos 60% de agentes zoonóticos, o 60% de los 1500 patógenos, 40% aproximadamente son bacterias, 15% son virus, etcétera, ¿no es cierto? Y en negro, los números en negro, los números en blanco dentro de la casilla negra, es el porcentaje de este grupo que son zoonóticos. Entonces, la manera de leer esto es así. Más o menos 15% de los patógenos que causan enfermedades en humanos son viruses, ¿ya? O virus. De esos 15%, aproximadamente 19% son de origen zoonótico. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí se pueden dar cuenta que hay algunos que son mucho más importantes que otros, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, casi 40% de los patógenos, de los patógenos que enferman a la gente son bacterias, y 1/3 de esos son de origen zoonótico. Entonces eso ya muestra que estos grupos son realmente importantes. Nos estamos infectando de animales que están dando vueltas por ahí, ¿no es cierto? Esta es la definición de zoonosis, no necesito, creo, recordarlas, pero mencionar que hay varios tipos de zoonosis. O sea, hay zoonosis que son directas, zoonosis que pueden utilizar un vector, a veces pueden utilizar huéspedes intermediarios, etcétera, etcétera. O sea, se empieza a complicar un poco cuando empezamos a ver los detalles del pasaje y de la ecología misma de los patógenos. Pero en general se considera que la zoonosis es una enfermedad que no ha conseguido o se ha obtenido de algún tipo de animal, ¿no? Y puede ir de los animales al hombre y viceversa, puede ir de humanos a los animales también. Y se considera también que este es un artículo de revisión que se publicó el año 2007 en la revista Nature, que discute cuáles son los orígenes de las enfermedades humanas más importantes, ¿no? Parte de la premisa es que estos son de origen zoonótico, pero no todas las zoonosis funcionan de la misma manera. Y este es el objetivo de este artículo. El objetivo de este artículo es entender cómo es que las zoonosis van evolucionando. Entonces, esta ilustración es fundamental. Viene del mismo artículo
Y lo que muestra es que en realidad hay como 5 estadios en la evolución de la zoonosis, ¿ya? Estos 5 estadios están aquí horizontalmente representados. Entonces está estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, estadio 5. Y lo que es importante entender aquí es que quiénes son los que están... o sea, primero, que todas estas zoonosis son antropomórficamente importantes porque, bueno, estamos hablando de zoonosis en los hombres, ¿no? Entonces, estamos hablando de enfermedades que van a causar algún daño, ya sea mortalidad o daño a los humanos. El concepto de zoonosis es un concepto bastante antropomórfico desde ese punto de vista. Pero bueno, el punto es que en el estadio 1 solo tenemos el tipo de zoonosis que están circulando en agentes que son solo animales, ¿no es cierto? Y aquí en este ejemplo tenemos rabia, que es el lobo encerrado en la bola verde, porque por lo general la rabia está circulando entre los animales, en poblaciones de animales silvestres, o en algunos casos en Latinoamérica en particular, por ejemplo en perros, pero es muy raro, sucede, pero es raro que salte a humanos y ahí se queda, porque una vez que llega al humano no avanza más, ¿no? Entonces, este es el estadio 1 de una zoonosis en el que va de las poblaciones de animales al humano y ahí se queda, ¿no? Hay el estadio 2 es donde hay una infección que viene de un animal y que solamente la direccionalidad de la infección es del animal al humano, del animal al humano, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios tipos de enfermedades, como por ejemplo Ebola, que independientemente de cuál sea el origen, se ha encontrado en murciélagos y que eventualmente puede pasar de primates a humanos, ¿no es cierto? Por el contacto con heces, con sangre, si uno es mordido, etcétera, etcétera. Pero la vía de infección es directamente de la vida silvestre al humano, de esta especie en la vida silvestre al humano, y no es viceversa. Es solamente de una ida y y estos humanos no pueden infectar a otros humanos, al menos no por ahora, ¿no es cierto? Pero hay otras enfermedades, como por ejemplo el dengue, donde el estadio puede ir, el estadio 3, por ejemplo, va del animal, puede pasar al hombre, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado en varios lugares en el sudeste de Asia, en Latinoamérica. Ha pasado el virus de animales por medio de un mosquito a los hombres y eventualmente puede pasar de persona a persona gracias a la participación de un mosquito. No es muy común, pero sucede, ¿ya? Entonces, el dengue desde ese punto de vista es uno de esos estadios 3 o zoonosis de estadio 3, etcétera. Entonces, estos son, digamos que gradaciones hasta llegar a una zoonosis, como por ejemplo la del HIV, el virus que causa SIDA, en el que originalmente hubo múltiples infecciones de humanos por el virus de inmunodeficiencia simia, que cuando infectó humanos se convirtió en un virus de inmunodeficiencia humana y donde la transmisión es solamente humano a humano, ya no hay animales metidos al medio. El origen de esta enfermedad fue zoonótica, pero la transmisión y el mantenimiento de esta enfermedad ya no requiere la participación de un animal. De hecho, hay como varias cepas de
del virus de HIV, ¿no es cierto? Entonces, varias de estas cepas han sido el resultado de varios contactos entre humanos y vida silvestre, diferentes grupos de primates, por ejemplo, gorilas, etcétera, que que han resultado en las diferentes cepas, pero aún siendo diferentes cepas, para la transmisión de humano a humano solamente se necesita el contacto entre humano a humano. Entonces, una zoonosis no necesariamente quiere decir que ya el contacto sucedió y la infección va a empezar a pasar de humano a humano. No, sino son varios estadios que posiblemente están sucediendo todo el tiempo en diferentes regiones del mundo, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que tengamos una pandemia como la de COVID de este año, o bueno, los últimos 2 años, es el resultado de posiblemente varios intentos o varias posibilidades de contagio o varios contagios entre lo que se sugiere que son murciélagos, tal vez un huésped intermediario, algo como pangolines, se mencionó en algún momento, y eventualmente al humano. Entonces, el tema es que tenemos una gradación grande aquí en el sentido de qué es zoonosis, y si son zoonosis que empiecen a circular, que circulan en hombres, en personas, digamos, en humanos, solamente en presencia de las especies que sirven como reservorios naturales, o eventualmente pueden llegar a ser transmitidas entre los humanos, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de gradaciones ahí. Pero este es un slide importante porque lo que hace es nos da una idea del número de especies de patógenos zoonóticos de huéspedes que no son humanos. Entonces, aquí a la derecha tenemos los diferentes grupos de patógenos, desde virus hasta gusanos de todo tipo, pasando por protozoos y hongos, etcétera. Y aquí en la gráfica en sí está la distribución por diferentes grupos de taxonómicos. Entonces, en ungulados, carnívoros, roedores, por ejemplo, aquí lo que es importante ver, por ejemplo, en roedores es que tanto virus como bacterias, más o menos un número igual de virus y bacterias, son agentes que causan zoonosis en humanos. Pero si uno ve el grupo de los ungulados, que son todo, desde ciervo hasta vacas y etcétera, etcétera, lo que ve uno es que por lo general le pasan al humano otro tipo de enfermedades, otro tipo de zoonosis, le pasan no tanto virus, pero le pasan más bacterias, etcétera. Entonces, así es como se lee esta gráfica, es informativa, es importante. Pero, y esto es una forma de entrar al siguiente tema, ¿okay? Porque lo que quiero mostrarles aquí es que en este trabajo, que es del 2005, ya bastante antiguito, en el 2005, los murciélagos eran relativamente poco importantes, porque sí se sabía que habían unos cuantos virus, posiblemente como no sé, 12 o 15 virus de origen que los humanos nos contagiamos de murciélagos alrededor del mundo, ¿no es cierto? Pero poco bacterias, pocos hongos, pocos gusanos, etcétera. Entonces, se pensaba que los murciélagos en realidad no eran muy importantes. Entonces, aquí vamos ya empezando a entrar a la idea de qué es lo que hace a un reservorio, qué es lo que hace a un grupo de mamíferos un mejor reservorio de enfermedad. ¿Okay? Lo primero que quiero aclarar aquí es que estos grupos, los ungulados y los carnívoros, por lo general, y en particular los ungulados, por lo general han estado en más contacto con humanos, ¿no es cierto? Porque una vez que salimos una vez que empezamos, digamos, a realmente a distribuirnos a través del mundo, una de las funciones fundamentales era la de cazar. ¿Y la de cazar qué? Ungulados principalmente. ¿Y defendernos de qué? De carnívoros principalmente. Entonces, esa interacción directa
con estos grupos de mamíferos están asociados precisamente con el hecho de que varias de las zoonosis que en este momento aquejan a los humanos vengan de estos grupos. Entonces, es la posibilidad de que estemos pasando tiempo y alrededor y en contacto con estos grupos, lo que pone la posibilidad de que nos vayamos a contagiar, ¿no es cierto? Murciélagos, por lo general, la gente toca poco. Hay grupos humanos en ciertas partes del mundo donde sí les interesa los murciélagos, etcétera, pero como fuente de alimento, pero por lo general en el resto del mundo no tanto así, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se pensaba que por lo general los murciélagos eran relativamente pocos, no tan buenos reservorios de enfermedades, hasta que se empezaron a fijar, hasta que la gente empezó a fijarse. Y se dieron cuenta, como voy a mostrar en un momento, que los murciélagos sí evidentemente eran buenos reservorios de enfermedad. Y vamos a hablar de algunas de las características aquí. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que un grupo de mamíferos pueden ser buenos reservorios de enfermedad? ¿Qué quiere decir ser buen reservorio? Por eso tengo el bueno entre comillas. ¿Qué quiere decir que sean buenos reservorios de enfermedad? Quiere decir que que la infección sea más o menos segura, que hayan poblaciones más o menos grandes, de tal manera que la infección en una región no vaya a desaparecer porque la población de huéspedes vaya a caerse, por ejemplo, a reducirse de tal manera que no haya el virus, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, es un buen reservorio. Entonces, como decía, hay dos hipótesis más o menos claras de por qué un grupo de mamíferos, en este caso, podrían ser buenos o mejores reservorios de enfermedad. Uno era que tengan el acervo genético y tal vez asociado con la historia filogenética para ser buenos reservorios de enfermedad, y la otra puede ser que sea una cuestión un poco más ecológica. Entonces, varios años atrás, en colaboración con colegas de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, y en particular el profesor Michael Farsan, tratamos de responder a la pregunta de si había algo específico que los virus necesitaban para entrar a las células de los huéspedes que ellos infectaban. Y tal vez la idea era tratar de ver si había alguna cuestión con estos receptores, o tal vez alguna cuestión genética que hacía que algunos de estos roedores o de estos murciélagos sean buenos reservorios de enfermedad para arenavirus. La forma de hacer eso era ver si había los receptores celulares que estos virus utilizaban para entrar dentro de las células de los mamíferos. Y para la muestra que teníamos, resultó que sí. Entonces se hicieron varias cosas de interés. Primero se determinó que había toda una región de un receptor celular que se llama el TFR1, que tenía ciertas características. En particular, estoy apuntando aquí a la figura C, esta región en verde, que es una región bien importante, y en particular el puntito rojo aquí terminal de este hexágono, donde se nota que en la posición aminoácido 211 hay una tirosina, ¿no es cierto? Entonces, aquí en la figura D se muestra que de todos los grupos de mamíferos que fueron analizados para este artículo, en la posición del aminoácido 211, todos los que eran positivos o a los que se podían infectar con arenavirus tenían una tirosina. Y es la forma de abreviar el aminoácido tirosina a una letra, ¿no es cierto? Entonces, todos los que sí estaban
podían ser infectados por arenavirus, tenían este receptor como una tirosina, tenían una posición de la tirosina en el aminoácido 211. Entonces, lo que se hipotizó es que estos virus utilizaban específicamente ese aminoácido para anclarse y luego entrar a las células de estos huéspedes. Entonces, estábamos felices de la vida porque decimos, encontramos el receptor celular y la diferencia entre estos que son buenos reservorios y estos que no son buenos reservorios. Excelente, se publicó un artículo muy bueno en una revista muy buena y pasaron un par de años y varios grupos de investigadores empezaron a mirar si esto era verdaderamente así, porque el tema aquí es que solo teníamos una muestra muy, muy pequeña de toda la diversidad de mamíferos que sabemos están algunos infectados con arenavirus y otros que no. Entonces, el tema era, tal vez el tamaño muestral no fue suficientemente bueno. Y efectivamente, a los pocos años de que salió este artículo, unos colegas aquí en Texas Tech mismo, en el laboratorio del doctor Robert Bradley, trabajando con la tesis de maestría de una chica que se llamaba Sherry Ayers, mostraron que en el mismo residuo, en la misma región esa, donde estaba el aminoácido 211, en varias especies de roedores, en varios grupos, no solamente de roedores en Norteamérica, sino también en Sudamérica y en otros grupos, mostraron que la presencia de la tirosina en esa posición 211 era más o menos constante, ¿ya? Era más o menos constante. No solamente que era más o menos constante, sino también se dieron cuenta que realmente no importaba si la especie estaba infectada o alguna vez había sido reportada como infectada con arenavirus o no. El tema era que el residuo de aminoácido tirosina en el aminoácido 211 parecía no indicar realmente o ser muy importante o ser un indicador muy importante de si la especie podía o no ser infectada con arenavirus. Ahora, hay varios temas que se pueden discutir aquí. Uno es el hecho de que el tipo de virus que ellos estaban estudiando es un grupo de virus que se sabe que son quiméricos, ¿no es cierto? Entonces se puede pensar que por ahí había alguna cosa diferente, etcétera, pero el punto todavía queda. Lo que habíamos nosotros propuesto en el 2008 como una hipótesis de por qué algunos grupos eran mejores reservorios que otros, o reservorios y otros no. Entonces, con un poco más de datos, con análisis un poco más amplios en cuestión del número de especies analizadas, nos dimos cuenta que no era tan así, ¿no es cierto? O sea, la llave dorada que nosotros pensábamos que era este aminoácido tirosina en el aminoácido 211, realmente no era tan importante, o parece no ser tan importante. Pero no es toda la historia, ¿ya? Parece que hay algo que está también asociado ahí con estos receptores celulares, pero no es el único tema. O sea, ahí lo que aprendimos es que la visión reduccionista de la genética, donde se encuentra el factor que separa un grupo de otro, en este grupo, para esta pregunta, para este tipo de cosas, no nos servía tanto, pero todavía informa algo sobre lo que habíamos encontrado nosotros, por ejemplo, en relación a los grupos de arenavirus que estaban infectados con miembros del arenavirus del clado B. Ayers y Bradley estaban trabajando con mamarenavirus que infectan
mamíferos en Norteamérica. Como digo, es otro grupo diferente. Entonces, falta todavía un poco de información, un poco de análisis ahí para hacer. Bien, entonces la genética hasta por ahí medio que no fue la llave dorada que estábamos esperando. Entonces empezamos a ver y se ha visto bastante sobre la hipótesis de que son características ecológicas las que hacen a un mamífero un mejor reservorio de enfermedad, ¿no es cierto? Entonces quiero volver a esta gráfica, que es la que había presentado hace un momento, en la que decía que los murciélagos en lo general, o por lo general, y en particular hasta mediados de la década de los 2000, no parecían ser muy buenos reservorios. Pero 2, 3, 4 años después de este artículo, empezaron a salir una serie de otros artículos en los que la gente se dio cuenta que los murciélagos evidentemente no solamente tenían varios virus, pero también tenían otros grupos de agentes patogénicos que estaban transmitiendo a humanos. Pero el grupo de interés, el grupo de más interés, lo que eligió más interés, fueron los virus. De hecho, se escribieron una serie de artículos en seguidilla, varios de ellos en los que se empezó a discutir, se empezó a encontrar en realidad que varios murciélagos eran buenos reservorios, eran reservorios de virus, de algunos tipos de virus que eran increíblemente infecciosos y que causaban realmente temor entre la gente en las regiones donde se estaban infectando, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una de las publicaciones importantes fue el hecho de que se encontraron que los murciélagos eran, varios grupos de murciélagos, 2 o 3 grupos de murciélagos se encontraron con anticuerpos para el ébola. Entonces se sugirió que posiblemente no se originó en murciélagos el ébola, todavía hay una discusión por ahí, pero que estos murciélagos sí juegan un papel importante en el rol de la transmisión en humanos, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de información fue la que trajo muchísimo la atención a los murciélagos y se empezaron a fijar muchísimo en la importancia de los murciélagos. Otra vez, tratando de entender qué es lo que hace a un grupo de mamíferos un buen reservorio, buen reservorio, contrario a otro, ¿no? O en contra de otros, digamos. Entonces, sale este artículo en el 2013, que es un artículo fundamental, un muy lindo artículo, muy bien hecho, de Ángela Luis, que ahora está en Montana, en el que ella empieza a comparar los números de virus zoonóticos o de origen zoonóticos, de los números de virus que eventualmente pueden infectar humanos, es decir, que se pueden convertir en zoonóticos, dependiendo del número de especies presentes en los grupos de análisis. Y ella básicamente estaba comparando lo que estaba pasando en ese momento entre murciélagos y roedores, porque hasta ese momento los roedores eran y todavía siguen siendo un grupo bien importante desde el punto de vista de ser reservorio, ¿no es cierto? Entonces, concluyen una serie de cosas de interés que han básicamente cambiado un poco la trayectoria de la investigación en zoonosis en el mundo, en particular comparativamente. Ellos concluyen, por ejemplo, que sí, efectivamente los murciélagos, y como se ve en esta tablita aquí, los murciélagos por especie tienen más virus que pueden convertirse de origen zoonótico que los roedores en sí. Pero los roedores en sí tienen más virus en general. ¿Se da cuenta? Entonces, por ejemplo, aquí el número de virus zoonóticos en la parte derecha de la tabla dice número, ¿no? Y los murciélagos tienen 61, los roedores tienen 68, pero en comparación
de la comparación del número de virus que se conocen en murciélagos y los que pueden ser zoonóticos, los murciélagos son más importantes, entre comillas, como agentes de zoonosis que los roedores en sí, ¿no? La otra cosa que es súper importante para entender la ecología de infección y la ecología de zoonosis es que en el análisis que ellos hacen ven que especies que están sobrelapando o que tienen, que son simpátricas, no solo sintópicas, pero simpátricas, están en los mismos ambientes, están utilizando los mismos sitios para dormir, por ejemplo, están alimentándose en las mismas regiones. Estos animales tienen la tendencia a compartir virus relativamente fácil. No es tan difícil para los virus que los infectan pasar de especie a especie. Entonces, ellos son entre los primeros, este artículo es entre los primeros en los que sugiere que la simpatría de varios grupos de murciélagos en una región hace que el grupo en sí, la región en sí, sea de importancia para la infección, las enfermedades zoonóticas en humanos, ¿no es cierto? Entonces, además se encuentran otras características ecológicas de estos grupos que discuten como de importancia, por ejemplo, que en especies de murciélagos con camadas pequeñas, una cría, que viven harto tiempo, es decir, que son longevas y que tienen varias crías por año, estos tipos de murciélagos tienen una mayor probabilidad de tener virus que sean zoonóticos, ¿no es cierto? Entonces, ellos trajeron varios conceptos, varios tópicos a la discusión sobre qué es lo que hace no solamente a un murciélago, no solamente a un mamífero, sino específicamente a un murciélago, qué es lo que lo hace un buen reservorio de enfermedad. Ellos también fueron parte de la discusión sobre, por ejemplo, el hecho de que hay una relación directa entre el número de virus presentes en un grupo y la diversidad de especies en ese grupo. Entonces aquí en la figura, en la izquierda, se ve que es una línea directa entre el porcentaje de especies, de riqueza de especies en mamíferos y el porcentaje de riqueza específica de tipo zoonótico. Entonces, sí, los murciélagos son importantes, pero por el número de especies, la diversidad de especies, los roedores son un poco más importantes. Entonces, otra vez, tratando de entender qué es lo que hace a un grupo un mejor reservorio de enfermedad. Y finalmente, en este tema, ellos hacen un análisis de patrones generales de distribución, o patrones generales tanto en tendencia de poblacional, como por ejemplo si los rangos de las especies de primates, de artiodáctilos, carnívoros, etcétera, se estaban acortando, y eso era el resultado de actividades humanas, representaba que sí, los humanos habían estado en directo contacto con estos grupos. Entonces, estos grupos, o sea, la posibilidad de contagio obviamente es función del contacto entre estas especies de mamíferos y los humanos, ¿no? Entonces, hay una relación directa entre especies que están en peligro por cuestiones antropogénicas y el número de virus que nos han pasado. Como digo, además, estos grupos de artiodáctilos han estado hemos estado en constante contacto desde que los humanos modernos empezamos a movernos y cazarnos, ¿cierto? Entonces, hay una relación bien clara ahí. Y por último, un tema que seguramente varios de ustedes han escuchado, la idea de que los cambios globales que están pasando en el mundo, en particular en cuestión a la calidad de los ambientes donde están
presentes las comunidades de mamíferos, están claramente indicando que en zonas donde hay más intervención humana, hay más posibilidad de encontrar grupos que son reservorios de zoonosis. Es decir, el tema aquí es que en comunidades que están todavía relativamente bien, y estos son datos del proyecto PREDICT, y en el proyecto PREDICT lo que hacían era dividir a muy grosso modo, digamos, la calidad del ambiente de donde se conectaban estos animales. Entonces, vegetación primaria, vegetación secundaria, vegetación manejada y urbano y periurbano. Entonces, aquí lo que se muestra en estas gráficas es la relación de lo que se encontraba en cuestión de especies que eran reservorios, y aquí host es reservorio, non-host es no reservorio. Entonces, las tasas, las frecuencias de encuentro de especies que eran huéspedes o no huéspedes de enfermedades zoonóticas en vegetación primaria y cómo cambiaba cuando iba uno a vegetación secundaria o a vegetación manejada o a la región urbana. Y en estos 3 casos en particular, o en estos 4 casos en particular, desde pájaros paseriformes, pasando por murciélagos, roedores y arqueodáctilos, el patrón es bien claro. En zonas donde hay en zonas donde hay más intervención, en zonas donde la estructura de la vegetación está más destruida, hay una probabilidad más alta de encontrar animales que se consideran reservorios para enfermedades zoonóticas, ¿no es cierto? Entonces, más o menos tiene sentido. ¿Por qué? Porque las especies, ya se había visto hace bastante tiempo, las especies que sabemos son buenos reservorios de enfermedad son especies, entre comillas, basura, ¿no? Son las especies como algunos oligorizomis, algunos orizomis, algunos calomis, que les va bien, les cuesta un poco, pero cuando se limpia el bosque, se corta la vegetación, se cambia la estructura, las comunidades que responden más rápidamente se llenan de individuos como calomis o especies como calomis callosos, como ligorizomis microtis, etc. Estas son especies que responden rápidamente por el tipo de vida, de historia de vida que tienen, responden muy bien y responden rápidamente a los cambios introducidos por los humanos. Y esos grupos obviamente van a ser seleccionados por los virus, ¿no es cierto?, como miembros reservorios. O sea, si una población, desde el punto de vista adaptativo, digamos, y aquí otra vez voy a antropomorfizar un poco la idea, a un virus le conviene estar en una población, en una especie que está respondiendo rápidamente, está respondiendo ampliamente, está creciendo en poblaciones muy altamente, etcétera, que no en una población de una especie rara, que no tiene muchas crías, que no, no, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista del recurso para el virus, es mucho mejor, mucho más eficaz, digamos, infectar este tipo de especies, entre comillas, basura, ¿no es cierto? Entonces, eso ya se había visto y esta es una forma de soporte a esa información. Por este lado también se hizo mucho hincapié en la idea de que lo que estaba pasando era un efecto de dilución. El efecto de dilución se observó principalmente, originalmente, bueno, es una historia, la historia de esta idea se remonta a los 40, 30, pero con otros grupos de enfermedades, con otras enfermedades. Pero es a principios de los 90 que Jim Mills y colaboradores, estudiando la distribución de localidades, la distribución de la diversidad
presente en un ambiente y estudiando la prevalencia de infección en la especie foco, la especie de reservorio competente que se llama, se dieron cuenta de esta relación negativa, altamente significativa, pero totalmente negativa, en el sentido de que aquí abajo está el índice de Simpson, que le da a uno una idea de la diversidad de especies en una comunidad. Entonces, si nos vamos hacia la izquierda, donde hay menos especies, el índice es más bajo, pero como ven aquí en la figura, donde dice prevalencia de anticuerpos, es donde más anticuerpos hay para la especie que es el reservorio competente. Entonces, hay una relación negativa, ¿no? En el sentido de que mientras la especie está sola, es más probabilidad de que hay varios individuos en la población están infectados, pero si la especie, como nos vamos hacia la derecha, si la especie es parte de una comunidad que está más o menos saludable, donde hay varias especies en el ambiente, entonces la probabilidad de que este bicho o los bichos de esta especie estén infectados es relativamente baja. Esta hipótesis se llama la hipótesis del efecto de la dilución, y por años fue galardonada, digamos, como una de las hipótesis más importantes para el por qué queremos mantener los ecosistemas. Se pensó que esta era una forma de servicio ecosistémico para los humanos, ¿no? Entonces, mantener ambientes saludables, saludables en cuestión del número de especies, digamos, se consideraban mantener como ambientes saludables porque la prevalencia de la de enfermedades zoonóticas se bajaba, ¿no? Entonces, esto se vio no solamente en hantavirus, se vio en varios otros grupos. Pero cuando se empezaron a fijar los detalles de cómo estaban siendo analizados y categorizados y calculados este tipo de relaciones, se empezaron a dar cuenta que varios grupos en otras zonas, ya no en Nuevo México, estos son datos de sitios en los que yo participé como estudiante graduado, trabajando, colectando en estas zonas, en grillas repetidas, íbamos una vez al mes por una semana cada sección, etc. Y teníamos 8 sitios ahí en Nuevo México, Montana, Arizona, y lo que se dieron cuenta ahí es que cuando se empezaron a replicar este tipo de estudios en otras zonas, tanto de Estados Unidos como en regiones más tropicales, se empezaron a ver patrones que eran un poquito diferentes. A veces se empezaron a ver inclusive patrones que eran completamente opuestos a la idea del efecto de la dilución. Y no fue sino hasta un trabajo de Ángela Luis, otra vez, relativamente reciente, y en PNAS, donde se sugiere que la diversidad de especies se había estado por años, casi por como década y media, se había estado hablando sobre esto del efecto de la dilución, la importancia de la diversidad de especies en la dilución de la enfermedad, se llamaba la idea. Pero no es hasta este trabajo que muestra claramente que en diferentes condiciones, en diferentes sistemas, el número de especies podía, por una parte, diluir la enfermedad, es decir, producir el efecto de la dilución, o aumentar la tasa de infección y de transmisión. Aquí se llamaba, y ella lo llamó, el efecto de dilución, como ya había descrito, y el efecto de la amplificación. Aquí la diferencia entre estos dos patrones, digamos, es cómo cambia la densidad, cómo cambian las tasas de contacto y cuán transmisible es el patógeno. Es decir, no solamente es el número de especies de posibles reservorios, sino que tiene que ver con la características básicas de transmisibilidad de los virus en sí, ¿no es cierto? O de los patógenos en sí. Entonces,
En este momento se están haciendo todavía varios estudios sobre experimentales para tratar de entender este tipo de dentro de este el tema de la importancia del número de especies en ya sea la dilución o la amplificación de la enfermedad en el ecosistema. Entonces, ahí se las dejo porque esas se las debo porque todavía el jurado no está completamente solucionando, no se ha tomado una decisión. Creo que voy a tomar un par de minutos más. Luis, ¿está bien o prefieres que pare? No, dale. Ok. Está buenísimo. Lo que quería, gracias Luis, lo que quería era mencionar tal vez un par de cosas sobre algunas enfermedades zoonóticas un poco infames y otras no tanto que están presentes en Bolivia. No pretendo hacer una revisión de todas las enfermedades zoonóticas, deberíamos hacerlo como ejercicio, porque nos falta hacer, estaba yo tratando de encontrar un artículo donde tenga más o menos una lista y no hay un par de detalles para algunas enfermedades, entonces ese será un artículo que empezaremos a trabajar pronto aquí. No hay un trabajo así muy claro que nos diga cuántas enfermedades zoonóticas, de qué tipo tenemos en Bolivia, si son las mismas que están en todas partes o si hay algunas cosas únicas. Y sabemos que hay algunas cosas únicas. Por ejemplo, el virus de Chapare es una cuestión única que ha causado muertos, ha causado fiebres hemorrágicas. Lamentablemente no sabemos en ese de Chapare. Sabemos el virus, sabemos, está bien caracterizado, pero no tenemos clara la idea de quién es el huésped siquiera. El virus no es Achumani, el virus que ha causado las fiebres hemorrágicas, el Machupo-like, que le han llamado, que ha causado 2 brotes epidémicos ya con 3 años de diferencia en la zona de Caranavi. Ese, por ejemplo, tenemos una idea de quién puede ser el reservorio, pero absolutamente bajo qué condiciones, por qué, cómo es que empezó a aparecer, estaba ahí ya antes, etcétera, etcétera. No sabemos absolutamente nada sobre esos virus. Y esos virus sí son peligrosos porque son hemorrágicos, ¿no es cierto? Entonces, no es tampoco como para empezar a tratar de estudiarlos haciendo una tesis de licenciatura, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado. Por suerte hay un grupo de gente que está empezando a trabajar en este tipo de cosas y creo que vamos a empezar a tener algo de progreso relativamente pronto. Pero solamente para mencionar un par de enfermedades zoonóticas bolivianas, en algunas cosas en las que hemos podido contribuir un poquito. Hay cosas como, por ejemplo, la rabia, ¿no es cierto? O sea, la rabia, que es un virus también, que por lo general tiene 2 grupos grandes de huéspedes. Son o perros, por un lado, o vida silvestre. Entonces, el contagio de rabia por perros, gracias a las acciones de la Organización Panamericana de la Salud, los ministerios de salud, las sedes, etcétera, etcétera, ha reducido bastante. De hecho, al punto de que el año 2022, la Organización Panamericana de la Salud, sugirió que sería el año para erradicar la rabia en los perros, ¿ya? En Latinoamérica. Sin embargo, en Cochabamba, el 2021, hubieron 4 casos en humanos, ¿no? Que se contagiaron por haber estado en contacto, por haberse mordido por perros. Entonces es un tema grande porque esa parte, digamos, del ciclo podría solucionarse un poco.
Sin embargo, prácticamente no tenemos a nivel nacional, inclusive a nivel regional, no tenemos políticas, tenemos muy pocas, muy claras, muy poco claras políticas sobre qué hacer sobre especies que están, especies silvestres que están, en las que está circulando el virus de la rabia. ¿Y por qué es esto importante? Es porque cuando se conoce más o menos a profundidad la epizotiología del virus de la rabia, lo que uno se da cuenta es que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, es que el virus de la rabia está circulando en diferentes grupos de animales a diferentes tasas en diferentes regiones geográficas. Entonces, por ejemplo, este es un mapa que me presté del CDC, del Centro de Datos para el Centro de Salud, digamos, del Ministerio de Salud de este país, en el que lo que se muestra es que hay diferentes grupos de huéspedes o mamíferos que son infectados por virus. Todos son rabia, todos son virus de rabia, pero que estos virus como que están asociados, como que están adaptados y asociados con ciertos grupos de hospederos. Entonces, piensen en la diversidad grande de mamíferos que tenemos nosotros en Bolivia, en el centro de Sudamérica, y la posibilidad de que este tipo de patrones, un virus que esté circulando en zorros, otro virus que esté circulando en murciélagos, otra cepa del virus que esté circulando en otro tipo de zorrillos en otra región de Sudamérica, por ejemplo, debería poderse dar. Y como Bolivia está al centro y en Bolivia se convergen varios grupos de ecosistemas, es muy posible que en Bolivia estén circulando muchísimas cepas de virus. Pero no tenemos información, ¿no? No tenemos información al respecto. Pero es una cosa que obviamente necesitamos empezar a trabajar. Voy a pasar este slide porque no es tan importante. Lo van a tener para leer. Este también, sé que es sobre la patogénesis, cómo funciona el tema del virus y cómo infecta el sistema nervioso. El punto que es importante aquí es que los procesos de incubación, el tiempo de incubación es increíblemente variable de región a región, y es posible que estos niveles de incubación estén asociados con diferentes grupos de virus también, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que hay que obviamente continuar y hay que hacer una aproximación un poco más amplia, digamos, y más generalizada. Entonces, para acabar, un par de cosas más. La plaga, que es endémica en todo el hemisferio occidental, bueno, está presente en todas partes. Estamos dentro de la tercera ola, si se quiere. En Bolivia hay casos registrados cada año desde el año 2009, y eso es solamente porque los sedes les dieron a los sedes el trabajo de empezar a registrar. Antes de eso, con seguridad, habían casos. ¿Dónde están estos casos? Están por todas partes en Bolivia. Ustedes vean bueno, aquí en Apolo hay una región que está más o menos nucleando, digamos, todo lo que es casos de rabia, de plaga, pero también hay casos lamentablemente me equivoqué, puse el mapa que tenía que estar abajo, arriba, pero bueno, el tema es que tenemos casos de plaga en Santa Cruz, en Chuquisaca, en Tarija, en toda la región esta tenemos varios casos y están sucediendo prácticamente todos los años. Una cosa interesante es que en Apolo sí hay varios casos que suceden seguido, ¿no es cierto? Entonces, con dos estudiantes aquí en mi laboratorio, tratamos de entender. Lo que pasa aquí es con Apolo es que la plaga viene,
desaparece por, se hacen los, se hacen se pone veneno, se hacen las intervenciones, etcétera, y por más o menos un año, año y medio, no pasa nada, no hay casos, pero al final del año y medio, 2 años, 3 años, otra vez empiezan a aparecer los casos humanos de plaga. Entonces, y todos alrededor de esta región aquí, o principalmente en esta región en Apolo. Entonces, hay estudios en otras zonas, aquí en Estados Unidos, en Asia, en otras regiones, en Madagascar, por ejemplo, donde lo que se piensa es que hay animales, huéspedes, mamíferos que migran de región a región y que de alguna manera pueden ser los que estén llevando la bacteria esta, la plaga, de región a región. Entonces, nosotros quisimos poner a prueba esta hipótesis y como no existen datos realmente sobre animales que se los hayan seguido por tiempo, no sabemos tasas de infección, etcétera, tratamos de poner una aproximación un poco más general y al menos identificar si habían corredores que se podían utilizar, corredores ecológicos basados en mapas de distribución de especies que se podían utilizar para que algún grupo de mamíferos pueda circular de una región donde hay pocos casos de plaga, por ejemplo, como en Apolo, en Bolivia, en el centro de Bolivia, y se conecte, digamos, en una región donde hay casos más altos en cuestión del número de casos por año, que es como Perú en varios lugares. Entonces, un análisis, un ejercicio bastante interesante, no completamente libre de problemas, pero que muestra que lo que nos muestra es que en realidad la región cerca de Apolo no parece ser una zona extremadamente buena para plaga. Hay regiones que son muchísimo mejores para plaga en Ecuador, perdón, en Perú o cerca de Santa Cruz, ¿no? Y aquí sí deberíamos estar escuchando de plaga en Santa Cruz, porque la plaga es una enfermedad reportable. Entonces, ecológicamente es posible que haya algún grupo de mamíferos que esté utilizando estos corredores, entre comillas. Pero la otra cosa que es importante es que deberíamos empezar a ver también o prestar atención a algunas regiones en las que no hemos estado prestando atención todavía, como potenciales áreas de interés para estudiar o para identificar la cuestión del ciclo de la plaga. Bueno, voy a pasar a un solo slide aquí. Este es basado en un proyecto que tenemos ahí con varios colegas en La Paz, en particular con Adriana Rico e Isabel Moya, trabajando con mamíferos pequeños, hantavirus, en la región del norte de La Paz, y que nos ha dado algunos resultados interesantes y que en este momento continúa siendo analizada, pero que nos ha dado ya la idea de que hay varios grupos de roedores que están infectados, en particular uno que es del género Neacomis, ¿no es cierto? Entonces, hay todavía mucha tela para cortar por aquí, pero esta información sobre dónde están los reservorios, cuáles son las tasas de infección, etcétera, uno la puede usar para armar áreas de distribución potencial y de peligro potencial de la presencia de roedores con hantavirus, que es un ejercicio que hemos hecho con un par de colegas aquí hace un par de años, ¿no? Entonces, estos mapas de riesgo podrían ser útiles. Tenemos que hacer algunas correcciones, algunas de las identificaciones, pero sirven, digamos, como para poder ver en qué regiones concentrarse, por ejemplo, para hacer estudios aquí en el futuro. Bueno, se me pasó el tiempo, lo hice por 15 minutos más o menos. Estoy contento si la gente me quiere mandar preguntas aparte.
si quieres hacer otra cita para que podamos hablar, para que la gente exprese alguna opinión, haga alguna pregunta o cómo quieres manejarla, Luis. Gracias, Jorge. Bueno, podríamos concertar otro momento para conversar algunas otras cosas. Sería bien interesante. Tenemos tiempo para algunas preguntas o comentarios si alguien las tuviera y no hay problema con esto. Entonces, no sé si alguno de los que están presentes quieren hacer una pregunta o comentario o algo por el estilo, pues más que bienvenidos, ¿no? Dejé de compartir la pantalla, ¿cierto? Sí, 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 Ok, perfecto. sí. Yo tenía creo que hace un par de años, máximo, o sea, el 2020 o el 21, salió un artículo, creo que es de Daniel Hargraves, pero no estoy seguro, tendría que verificar el autor ahorita, en la que ha mostrado que la incidencia tan alta en murciélagos, particularmente murciélagos de virus, podría deberse a un efecto del muestreo también. Es decir, mientras más buscas, más encuentras. Entonces, de pronto Sí, se ha vuelto la moda buscar virus en murciélagos y de repente los murciélagos están llenos de virus, pero nadie está buscando virus en jirafas no sé, pues en tapires. Entonces hay sí, un sesgo bueno, metodológico también. sí, hay un sesgo, yo con seguridad es cierto eso. ¿Ah? De hecho, la figura esa de la tasa, en el que se muestra la comparación entre la diversidad de especies en un grupo y el número de especies de virus zoonóticos, viene de un artículo en el que o sea, está ahí entre la cita está ahí en el slide. No me acuerdo en este momento, pero el tema principal de ese artículo es que es precisamente un sesgo en el muestreo, ¿no es cierto? Pero hasta por ahí, porque han buscado con seguridad virus por ejemplo, durante la fiebre hemorrágica boliviana, los estudios de la fiebre hemorrágica boliviana en los 50 y principios de los 60, este profesor Tom Kunz colectó todo, o sea, colectaban todo, 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 o sea, porque la idea en ese momento, en los principios de los 60, o sea, era saber de dónde venía este virus, ¿no? El virus machupo, que eventualmente prácticamente decimó dos comunidades ahí en el Beni. Y lo que ellos vieron es que independientemente de los grupos que estaban viendo y el esfuerzo de muestreo, es decir, habían ciertos grupos que sí, o sea, tenían más virus que otros, ¿no? Entonces, en el mismo artículo se discute que, por ejemplo, para Senartros, se ha buscado virus de origen que puedan ser zoonóticos en Senartros y creo que se han encontrado 5 en total, ¿no? Y es posible que esos 5 les hayan infectado o se hayan infectado de humanos, precisamente. O sea, que ha ido al otro lado, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos grupos que por su sistema inmune, ambiente ecológico, uso del recurso, etcétera, son menos, o sea, no tienen tantos virus que pueden ser de origen zoonótico, ¿no? Eh, el tema ese de Ángela Luisi sobre la cuestión de simpatría en virus, me parece un tema interesantísimo, con una cuestión, digamos, ecológica bastante buena para explicar. Han habido varios estudios también de varios grupos de investigadores que han estado viendo al metabolismo en murciélagos, tratar de identificar si por ahí, por la cuestión del metabolismo, hay un tema que haga que los virus o sea, tengan una posibilidad de, eh, eh, un nivel de viremia que no cause enfermedad en ellos, pero que
eh, puede causar enfermedad en otros grupos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, una cuestión así metabólica que tenga que ver con el movimiento, con, el, con, con volar, etcétera. Entonces, eh, ahí, como no hay comparación contra qué, a no ser que lo hagas dentro de grupos de murciélagos, ahí es un poco difícil, digamos, hacer las comparaciones correctas, yo creo, pero creo que la verdad es que creo que hay grupos que sí son, por diversidad, por ambiente, por tal vez metabolismo, mejores reservorios que otros. Pero sí, evidentemente en los murciélagos en sí parece que ha sido que empezaron a ver aquí y encontraron allá y todo el mundo a mirar en todas partes, ¿no? Entonces, en todas, empiezas a mirar y empiezas a encontrar, ¿no? Entonces, es como, ¿por qué la razón por la que uno no va al médico, ¿no? Porque vas al médico y siempre te va a encontrar algo de eso, entonces. Claro. Pero sí, sí, la cita está ahí en el slide, no me acuerdo ahorita inmediatamente. Sí, sí, creo que uno de los trabajos de Stryker también, Daniel Stryker o algo así. Exacto, exacto. Eh, por ejemplo, hay un par de artículos de Daniel súper lindos sobre cómo comparten virus las comunidades de murciélagos aquí en Estados Unidos. Y hay una imagen, pero fantástica, que él calculó, que él dibujó en función de los virus, cómo se comparten dentro de una especie las cepas de virus de rabia y qué grupos comparten con qué otros grupos estas cepas. Y entonces tiene que ver con cuánto traslape en sus rangos de distribución, cuánto traslape en su condiciones ecológicas, etcétera. Es un tema súper lindo e interesante también. Sí, 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 no, o sea, el tema es alucinante. Efectivamente, el Sí, trabajo mismo que ya mencionabas que está haciendo Emma Telling en Irlanda, que están viendo justamente la capacidad inmunológica de los murciélagos y cómo su gran capacidad inmunológica hace que ellos puedan ser portadores de un montón de virus súper poderosos, pero que ellos son inmunes de alguna forma. que para ellos sí, Y es una relación evolutiva con la capacidad de vuelo y la ecolocalización, que es muy exactamente, energética, y exactamente. ellos tienen que tener estos telómeros que reparan su sistema inmune rápido, ¿no? Es alucinante el tema, sí. Sí, realmente. Y el nivel de análisis, ¿no es cierto?, al que ya, o sea, con los niveles de secuenciación, con toda esa información que se puede obtener así a Ajá. nivel genómico para grupos grandes de individuos, no es solamente una muestra pequeña, son varios individuos, varios grupos, etcétera. Es alucinante, Sí, fundamental, es el tipo de aproximaciones que se necesitan, ¿no es sí. cierto? Entonces, Che, y antes de cerrar, tenías una solicitud que ahora más o menos las mencionaste hace un rato. sí, la solicitud era que la gente mantenga abierta la posibilidad de trabajar en este tipo de programas grandes y problemáticos, porque no son fáciles, ¿no es cierto? O sea, no son fáciles. Y por lo general, una de las cosas que más me costó a mí al momento de entrar, digamos, a trabajar en ese tipo de cosas, era que estaba yo trabajando con veterinarios, con médicos, con educadores ambientales, ecólogos, qué sé yo, y increíblemente utilizábamos el concepto de ecosistema diferente, ¿no? O sea, él era el concepto que yo usaba como lo que yo entendía como hábitat era diferente de lo que el veterinario, ¿no? Entonces, lo, antes de comenzar a poder trabajar, lo que se necesitaba era sentarse en la mesa y poco menos que, ok, bueno, esto es lo que yo entiendo por, ¿no? Esto es lo que yo entiendo por tamaño muestral, esto es lo que yo entiendo por, eh, no sé, y estábamos trabajando en ese entonces con físicos, porque desde el punto de la matemática y la física se ha modelado muy interesantemente la transmisión de enfermedades, ¿no es cierto? Pero la gente con la que estábamos trabajando estaban
acostumbrados a tamaños muestrales de miles, en algunos casos centenas de miles de individuos, porque eran sus construcciones teóricas o eran estudios que se habían hecho con moscas, etcétera, inclusive, o con Xenorhabditis, ¿no? Un nematodo ahí que no crece más arriba o sea, una cuestión mínima. Entonces, tratar de hacer la escala, digamos, a un ratón, que no es un gorila, ¿no? El número de animales que se necesitaba, etcétera, era bien complicado. Entonces, uno puede caer en el tema de, no, es demasiado problemático, o es demasiado complicado, pero eso es exactamente lo que se necesita. Lo que se necesita es que la gente baje un poco sus barreras, y empiece a pensar, ok, ¿cómo me involucro en este tipo de investigaciones en las que yo solo no voy a poder solucionar el problema? ¿No es cierto? Estos son problemas gigantes, no tienen solo que ver con genética, no solo con ecología, ni solo con conservación, y es todo junto, y está todo, y enfermedades, etc. Entonces, es un tema difícil, es un tema que a veces o sea, puede servir como, entre comillas, pretexto para dedicarse a hacer, no, yo me dedico a ver, Jorge Salazar Ramos, me dedico a ver la estructura del primer molar del ratón tal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me encanta? ¿Qué es como bien comenzado en biología? Pero ese tipo de preguntas interesantes, que son complicadas y que es donde necesitamos estar yendo, es hacia donde tenemos que ir, porque eh, ahí es donde nos ahí es donde realmente vamos a tener más problemas aquí en el futuro. Y con los cambios que están sucediendo a nivel mundial, bueno, mira, ni para qué, ¿no? Tenemos que tener una aproximación multidisciplinaria, transdisciplinaria en realidad, para la investigación. Y eso es una de las cosas que me dio la UMSA también, o sea, la posibilidad de hacer ese tipo de cosas. Y le agradezco un montón a la UMSA, ¿no? Por haberme dado esa oportunidad. Así que... Eso, estoy completamente de acuerdo con eso. Y estamos precisamente trabajando en esa especie de paradigma que, como dices, no es fácil porque a veces tienes que lidiar con psicólogos o sociólogos y tienen Exactamente. otras estructuras y tú sobreentiendes que ellos te están Sí, entendiendo y posiblemente lo mismo al revés. No es fácil. exactamente. Pero la verdad es que Exactamente. es cierto, es cierto. O sea, las soluciones pasan por ese trabajo que tú dices interdisciplinario, ¿no? Absolutamente. Y aprender cuáles son las preguntas, porque al final de cuentas uno puede tratar de ver, o sea, bueno, pensar por aquí va la pregunta, no, en realidad la este tipo de barreras, etcétera, ¿no? Pero qué bien, Lucho, que estén haciendo ese tipo de cosas, el, uh, la ciencia que necesitamos estar involucrados, así que, Sí, sí, totalmente bueno. de acuerdo. Oye, Jorge, ahorita Lucho está ahí saludando, dice que muchas gracias, se ha perdido la charla por un problema inicial. Este, está Lucho Pacheco aquí, estado muchos amigos de varios lugares. Jorge, una vez más, oye, un millón de gracias por la oportunidad de escucharte y conversar un ratito. Ojalá encontremos un espacio para poder discutir otro tipo de Sí, cosas, ¿no? Eso sería súper lindo sí, sí. tener una actividad de ese estilo. Este, Perfecto, Lucho, gracias. Gracias por la invitación otra vez. Contentísimo de poder participar y eh, feliz de continuar con la... O sea, si hay... eh, si quieres que charlemos de otra cosa en otro momento, feliz de la vida, hombre. Estoy, como te digo, como he dicho siempre, eh, para eso estamos. sí, Ese es el llamado que uno tiene, ¿no? Entonces, sí. gracias otra vez por la invitación y hasta cualquier momento, ¿ya?
A ti, Jorge, muchísimas gracias, estamos en contacto. Yo me quedo con mis estudiantes un rato, pero ya estamos en contacto. Un abrazo grandote, Jorge. Perfecto, entonces yo me voy de aquí. Chao, chao. Gracias, chao Chao, a George, que todos. estés bien, gracias. Ok, yo me quedo con mis chicos, ¿dónde están? Está la Mariana Lamira, Alejandro Samuel. Este, ok, voy a dejar de grabar.